Gracias por continuar en Observatorio aquí en TV UNAM. Estamos en Los Ángeles, California, hablando de migración con los profesores Juan Gómez Quiñones y David Maciel de la Universidad de California aquí en Los Ángeles. Este programa, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de la internet en la página www.observa2012.tvunam.mx. Profesores, decíamos que van a ser prácticamente 2 décadas de operación del Tratado de Libre Comercio. Una de las promesas de este instrumento comercial consistía en decir que frenaría los flujos de migración y paradójicamente se intensificaron. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de estos años de libre comercio? Bueno, es que también tenemos que ver al perfil económico de México, qué ha pasado en esto que tiene una relación íntima con la migración. O sea, los monopolios se han expandido en México, las oportunidades económicas se han cerrado para ciertos sectores y se han abierto para otros. Todo esto tiene relación directa con la migración, ya que en ciertos medios de México me dicen constantemente gente que emigra, que hablo con ellas, que hay gran falta de oportunidades en México y que como sabemos a través de la historia, la gente no emigra por deseo de venir de turista, emigra por sobrevivencia, emigra por mejorar su situación económica. Entonces, cuando la situación económica se pone difícil para ciertos sectores, ciertas áreas, ciertas industrias mexicanas, es cuando la gente ve como una última opción emigrar a Estados Unidos, porque recordemos que el proceso de migración no es ni fácil ni barato. Una de estas cuestiones es que ha estado incrementándose lo difícil, lo peligroso y lo caro de la migración mexicana a Estados Unidos indocumentada, ¿no? Entonces, tiene uno que ponerse a pensar el costo del proceso de migración y cómo ha sido elevado y si gente lo hace solo por necesidad y porque no ve ninguna otra opción. La política en Estados Unidos rechaza al migrante, digamos, en general el discurso no es favorable a la población latina, lo hemos visto en Arizona recientemente, pero la economía de los Estados Unidos necesita de la fuerza de trabajo de los migrantes y paradójicamente esta oleada de migración intensa de los últimos años coincide con el endurecimiento de las leyes antimigrantes que de todas formas no consiguieron frenar estos flujos, profesor Gómez. Bueno, es una contradicción dentro de contradicción. La necesidad por la mano de obra sigue y la prueba más obvia de eso es los grandes números que hay dentro de este país y los grandes números que tienen empleo. Y ese empleo da lugar a sus reclamas para ser tratado de una manera más justa, no solo económicamente, pero también cívicamente. Hay la situación, y tal vez es un patrón histórico de Estados Unidos, que siempre ha habido un sector, ¿verdad?, que es el más vulnerable dentro de la sociedad y de cual grandes ganancias económicas han sido obtenidas y reciben un trato de lo peor y su situación cívicamente es nula, ¿verdad? En esta época el emigrante de origen latino es primer elemento en ese sector. Es interesante de que todo lo que se dice no se niega la necesidad de tener mano de obra. Se argumenta sobre las condiciones y lo menos que se pueda dar en términos de satisfacer sus reclamas o sus derechos es parte del debate, pero la necesidad económica. No se habla de reducir el número, por ejemplo, de trabajadores huéspedes, se habla de aumentar el número. Se habla de alargar y hacer más difícil el permiso de legalización
no se habla de que no estén o puedan entrar, realmente es lo que se dice. Pero si hay personas que están aquí como trabajadores y consumidores, si hay jóvenes, entonces yo creo que es importante para el bienestar de esta ciudad a corto y largo plazo que esos trabajadores sean tratados de una manera justa, no solo económicamente, pero también socialmente y cívico. Yo creo que se puede hacer más dentro del marco tal como lo es, y se puede ver con lentes bastante críticos del Tratado de Libre Comercio. Se han explorado todas las opciones para mejorar el equilibrio económico de un país a otro y en particular a bienestar del trabajador mexicano. El Tratado de Libre Comercio da reconocimientos, hay que explorarlos y hacerlos vivos o hacerlos aún más grandes. Había una frase de un político norteamericano que decía: nosotros queríamos trabajadores y nos mandaron personas. Sí. Es decir, el trabajador tiene derechos y tiene hijos que merecen ir a la escuela, atención médica. Es que lo que está también pasando, que tenemos que reconocer, es que hoy día hay un gran debate, que la migración es parte de ese debate, de dos corrientes totalmente diamétricamente opuestas, y que tiene que ver hasta con el destino y el futuro de qué país va a ser Estados Unidos. Por un lado está la corriente multiétnica que acepta las contribuciones de minorías, de migrantes, de un país que está cambiando dramáticamente, que las minorías ya son mayorías en muchas partes del país, que el ser multilingüe, no nomás bilingüe, es una ventaja, y que Estados Unidos debería de tomar ventaja en todos estos nuevos cambios y estas nuevas realidades. Esa es una corriente, pero al lado de esa corriente está una corriente muy de derecha, muy hasta racista, diría yo, que teme. Nada más por el paréntesis, que incluso ha llegado a la academia, porque Huntington planteaba temor a esta... Y antes de eso, la academia tiene una larguísima trayectoria, pero también la política y también estas voces que siempre han dicho que no nomás los mexicanos, antes fueran los chinos, antes eran emigrantes irlandeses, etcétera, que todos estos podían ser una amenaza a una cultura bastante elusiva que no sabemos cómo se define, anglosajona tradicional, pero hoy día claro que se tiene que hablar más de este debate, porque como le decía, somos 33 millones y vamos a ser más nomás de mexicanos, somos 52 millones de latinos. Los demógrafos dicen que en 20 años vamos a ser más de 100 millones de personas de descendencia latina en Estados Unidos. Obviamente tiene que estar este debate como nunca, porque ¿qué representa todo esto dentro? Esta es una realidad que se tiene que enfrentar, este debate, y tiene que ver qué va a ser Estados Unidos en el futuro, qué va a ser educativamente, qué va a ser culturalmente, políticamente, económicamente y de temas de política internacional. La demografía como un gran elemento de peso que tenderá quizá a acotar, a conducir el debate político. Si este país ha decidido a través de sus actos económicos y también congresionistas de ser necesitado de una mano de obra multiplural, multiétnica, entonces tiene que ser una sociedad multiétnica, multiplural en todos los sentidos, porque el progreso mismo de la humanidad no permite de que en buenas horas haya aislamientos donde un grupo tenga derechos y otros no, ya sea para las escuelas, ya sea para su progreso económico. Tiene que ser una sociedad abierta, inclusive, y no
exclusive. Y creo que el emigrante mexicano en particular, y desde luego otros latinos, y esto no se sabe tanto en México, porque el emigrante está aquí desde luego, pero se ha aportado y ha contribuido en una manera muy sustantiva y muy distinguida a este país. En todos los ramos de actividad humana, uno ve que los trabajadores mexicanos juegan un papel positivo, sumamente positivo, pero también todos los otros sectores de la comunidad mexicana se distinguen como hombres de negocios, en la academia, en las artes, en diferentes profesionistas. Uno ve que la persona de descendencia mexicana se destaca y los números crecen, no disminuyen, ¿verdad? Entonces uno puede decir de que, dado la realidad histórica que ha sido como es, entonces dar valor y dar fuerza a lo positivo. Y siguiendo esa misma corriente, yo creo que en México también se ha menospreciado a los emigrantes mexicanos de acá, porque se habla de las remesas y del beneficio económico de los mexicanos, también se habla de que son una válvula de escape que le hace menos demandas al Estado mexicano por estar aquí, pero todas las contribuciones, por ejemplo, la mexicanidad, el idioma, el español, las tradiciones, la cultura mexicana, cómo cada generación se está enriqueciendo en Estados Unidos por la migración. Yo creo que todas estas contribuciones que van mucho más allá de lo exclusivamente económico, no se le ha tomado en cuenta por la nación mexicana de sus compatriotas que están aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, estamos, ya lo ve, hablando con dos expertos en el tema de la migración y de las comunidades latinas en los Estados Unidos, los profesores Juan Gómez Quiñones y David Maciel de la Universidad de California en Los Ángeles. Quédese con nosotros en esta charla, ya regresamos.